En este segmento de Pancho Pantalla vamos a hablar de un muy conocido artista, tanto por los niños como por los adultos, que viniendo desde su natal México, hizo carrera en nuestro país por varios años en la década de los 80. Hoy en Pancho Pantalla, Kiko en Venezuela. Pancho Pantalla, Pancho Pantalla, Pancho Pantalla. Carlos Villagrán es el nombre de el artista, el intérprete que le dio vida a el personaje de Kiko en El Chavo, una de las más conocidas a nivel mundial series de comedia de la televisión, que por supuesto llegó a Venezuela y fue transmitida con gran éxito por Radio Caracas Televisión. Era Roberto Gómez Bolaños, el creador, el conocido Chespirito, y allí, entre muchos de los personajes que formaban parte del elenco de El Chavo del Ocho, estaba este Kiko, que con Carlos Villagrán, de la mano de los personajes y particularmente del Chavo, se hicieron sumamente exitosos. En algún momento, las rencillas, las diferencias personales, el celo artístico privaron para que la separación entre Roberto Gómez Bolaño y Carlos Villagrán se hiciera una realidad. Fue en ese momento en el que Carlos Villagrán decidió buscar nuevos horizontes, y el país en el cual el Chavo del Ocho había tenido más éxito y le daba mejores y mayores posibilidades económicas y artísticas era sin duda alguna Venezuela. Fue así como en una contratación millonaria para la época, estamos hablando de mediados de los 80, Carlos Villagrán decidió venir y comenzar sus programas acá en el canal de Bárcenas. Para esos efectos se trajo consigo a uno de los artistas también muy conocidos del Chavo del Ocho. Estamos hablando de Ramón Valdés, el hermano de Tintán, el conocido Don Ramón. Don Ramón también había tenido ciertas diferencias, sobre todo económicas, con Roberto Gómez Bolaño y con la gente de Televisa, lo cual lo motivó a deslindarse de lo que tenía que ver con el Chavo en México y venirse con Carlos Villagrán a Venezuela. Una vez aquí en Venezuela, ya contratados por Radio Caracas Televisión, deciden formalizar su primer programa. Este primer programa que tuvo Carlos Villagrán acá en Venezuela se llamó El Niño de Papel. Se llamaba El Niño de Papel porque era un niño de esos que vendía periódicos. Era un muchacho, un pregonero. Y aquí en esa época todavía los muchachitos que vendían periódicos eran muy populares y muy frecuentes en las calles de nuestro país. El Niño de Papel tenía, aparte de Carlos Villagrán y Ramón Valdés, un elenco ciertamente interesante en el cual figuraban primeros actores de la comedia venezolana como Honorio Torrealba, como Rosario Prieto y como el mismo Simón García. El Niño de Papel cumplió su cometido, más o menos un año en el aire, y aunque no tuvo un gran éxito, fue levantado para relevar a este programa con un nuevo espacio, en el cual por supuesto Villagrán era el protagonista y se llamó Federico, porque el nombre de Kiko con Q-U-I, que es como se escribe en México, Kiko, comenzó a tener problemas legales, ya que Roberto Gómez Bolaños y Carlos Villagrán entraron en una disputa de índole autoral. Carlos Villagrán
decía que el personaje de Kiko le pertenecía, y por su parte Roberto Gómez Bolaño decía lo propio. Al final de esta querella, que fue muchos años después, la ley falló a favor de Roberto Gómez Bolaños. Sin embargo, Roberto Gómez Bolaño, como un gesto de buena voluntad, terminó por cederle el personaje de Kiko a Carlos Villagrán. Federico también fue un programa de un éxito muy tibio. Era un programa en el cual dejó de estar Honorio Torrealba, entró Rosario Prieto. También hubo allí algunas otras figuras conocidas de Radio Caracas Televisión para la época, pero tampoco fue un verdadero éxito, como tampoco lo fue el programa que lo sucedió, que se llamaba El Nuevo Show de Federico. Trataban de manera infructuosa de que Carlos Villagrán y su personaje de Kiko funcionara por sí solo, cosa que les resultó muy complicado. Sin embargo, el extenso contrato que se le había firmado a Carlos Villagrán obligaba tanto al actor como a Radio Caracas Televisión a tener un programa en el aire para poder de alguna forma justificar tanto dinero que se le pagaba en esa época. Y ya casi para terminar su contrato vino el que, a mi juicio, fue el programa más exitoso de Carlos Villagrán acá en Venezuela. Se llamó Kiko Botones. Kiko Botones, sacando un poco al personaje de Kiko de lo que siempre había sido, lo convirtieron junto con otras dos figuras muy conocidas ya de la televisión venezolana y de la comedia nacional, Emilio Lovera y Nené Quintana, en los botones de un hotel. Un hotel en donde figuraban artistas de la talla de Virgilio Galindo haciendo el papel del conserje, Irma Palmieri haciendo el papel de una suerte de ama de llaves. También estaba Jenny Noguera como una sexy camarera que aparecía allí, Leonardo Oliva en calidad del gerente del hotel y otras muchas figuras que desfilaban en calidad de invitados y que llegaban al hotel a sufrir las consecuencias de las travesuras de Kiko Botones y sus dos amigos, que eran interpretados, repito, por Emilio Lovera y Nené Quintana. Este fue el último programa que hizo Carlos Villagrán acá en Venezuela. Independientemente del éxito con El Niño de Papel, Federico, El Nuevo Show de Federico y Kiko Botones, la pasantía de Carlos Villagrán por nuestro país se agradece, porque es el trabajo, o fue el trabajo, de un gran artista internacional. Kiko en Venezuela fue Lo que yo vi en TV.